Bienvenidos a El Rincón de los Autos. Hoy vamos a hablar de un coche que no tenía lujos, que no era el más rápido ni el más moderno, pero que marcó la historia de dos países. En Estados Unidos fue símbolo de rebeldía y libertad, mientras que en México se transformó en toda una leyenda, parte de nuestra cultura y de nuestras vidas. Hoy descubriremos por qué el bocho es mucho más que un simple carro. La historia del bocho comienza en Alemania, en los años 30. En aquel tiempo, el país buscaba un vehículo accesible para el pueblo. De esa idea nació el Volkswagen Tipo 1, conocido más tarde en todo el mundo como el Beetle. El concepto era sencillo: un auto pequeño, barato, fácil de mantener y capaz de recorrer largas distancias sin problemas. No era un coche para presumir, era un coche para servir. Su diseño redondeado, con motor trasero refrigerado por aire y mecánica simple, lo hicieron único. No necesitaba lujos ni tecnología complicada. Su verdadera fortaleza era la practicidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Beetle empezó a exportarse, y fue en Estados Unidos donde encontró un terreno fértil. Era totalmente diferente a los gigantescos autos americanos de los años 50 y 60. Mientras las marcas de Detroit apostaban por autos enormes, con motores V8, acabados cromados y un enfoque en el poder y la apariencia, el Beetle ofrecía lo contrario: sencillez, economía y hasta un diseño simpático. Para muchos jóvenes era una declaración en contra de lo establecido. En los años 60, el Beetle fue adoptado por la generación hippie, por universitarios y por quienes buscaban un estilo de vida más libre. No era el auto de lujo, era el auto de la libertad. Podías cargarlo con amigos, viajar kilómetros y kilómetros sin gastar tanto, y si se descomponía, era tan sencillo que cualquiera podía arreglarlo con unas cuantas herramientas. Incluso la publicidad del Beetle marcó una época. La campaña Think Small cambió la historia del marketing, presentando al coche como una alternativa inteligente en un mundo obsesionado con lo grande y ostentoso. Pero aunque en Estados Unidos fue un símbolo juvenil, fue en México donde realmente se convirtió en una leyenda. El bocho llegó en 1954 y desde el inicio conquistó a los mexicanos. ¿Por qué? Porque era económico, porque era resistente, porque podía con todo. No tenía lujos, no era el más rápido, pero se adaptaba a las necesidades de un país que necesitaba movilidad accesible y confiable. En un México donde las calles podían ser estrechas, los caminos complicados y los recursos limitados, el bocho se volvió el carro ideal. Su motor enfriado por aire resistía las altas temperaturas, no necesitaba radiador, no se recalentaba fácilmente y podía repararse casi en cualquier taller de barrio. Con el tiempo, hasta quienes no eran mecánicos aprendieron a meter mano al motor del bocho. Se volvió parte de la cultura del ingenio mexicano. Si algo fallaba, seguro alguien encontraba cómo arreglarlo. En 1967 comenzó a fabricarse en la planta de Volkswagen en Puebla. Desde allí se produjeron millones de unidades, no solo para México, sino también para exportación. La planta de Puebla se convirtió en una de las más importantes del mundo, y gracias al bocho, Volkswagen México se consolidó como una marca líder. Durante años fue el auto más vendido del país, y en muchas familias fue el primer carro que tuvieron. El bocho se volvió omnipresente. Lo veías en pueblos, en ciudades, en carreteras. Era el carro de estudiantes que lo compraban usado para ir a la universidad, el carro de familias trabajadoras que viajaban todos juntos en vacaciones, el carro de taxistas que recorrían miles de kilómetros en la Ciudad de México, pintados de verde y blanco, y que se convirtieron en una estampa icónica de la capital. Incluso las autoridades lo usaron como patrulla y vehículo de trabajo. Con el paso del tiempo, el bocho dejó de ser solo un medio de transporte y se convirtió en parte de la cultura mexicana. Apareció en películas, en canciones, en series de televisión. Se volvió objeto de cariño, de nostalgia y de orgullo. Muchos recuerdan el olor particular de su tapicería, el sonido característico del motor boxer y esa sensación de sencillez al manejarlo. No era lujoso,
pero tenía personalidad. El bocho representaba valores profundamente ligados a México: resistencia, sencillez, cercanía. Podías verlo en bodas decorado con flores, en fiestas adornado como coche de novios o en el día a día cargando mercancías y familias enteras. No importaba si eras rico o pobre, todos podían tener un bocho, y esa universalidad lo convirtió en un verdadero ícono nacional. Otro detalle importante es que el bocho era extremadamente duradero. Había unidades que llegaban a recorrer más de 300,000 kilómetros con su motor original, algo impensable para muchos autos modernos de su época. Esto reforzó su reputación de confiabilidad. Y aunque no era rápido, aunque no ganaba carreras, lo que sí hacía era cumplir siempre con su propósito: llevarte de un punto A a un punto B sin fallar. En 1994, en México todavía se vendía el bocho mientras en otros países ya había desaparecido. Se convirtió en una especie de reliquia viva. Y en 2003 llegó el momento que muchos temían. Se fabricó el último bocho del mundo, en Puebla, México. Ese último modelo, llamado Última Edición, salió en color azul y beige, con detalles especiales que lo hicieron de colección. Fue un cierre emotivo para un auto que había acompañado a millones de personas durante generaciones. El adiós al bocho fue un evento histórico. Los trabajadores de la planta lloraban al despedir la última unidad. La gente se volcó a recordar sus experiencias y los coleccionistas comenzaron a darle aún más valor a este pequeño gran auto. Pero aunque la producción terminó, el bocho nunca murió. Todavía hoy circulan miles de unidades por las calles de México, restauradas, modificadas o simplemente mantenidas con cariño por sus dueños. El bocho también se convirtió en un fenómeno cultural en las competencias de bochos modificados, en los clubes de coleccionistas y en las exhibiciones de autos clásicos. Hay quienes los personalizan con pinturas únicas, quienes los transforman en autos de exhibición y quienes los mantienen completamente originales, como si acabaran de salir de la agencia. En resumen, el bocho no necesitó ser el más rápido ni el más lujoso para ganarse un lugar en el corazón de la gente. Fue un símbolo de accesibilidad, de confianza y de unión. En Estados Unidos representó rebeldía y juventud, mientras que en México fue familia, cultura y tradición. Un auto humilde que se transformó en leyenda. Hoy, cuando pensamos en la historia automotriz de México, es imposible no pensar en el bocho. Fue parte de nuestra vida cotidiana, de nuestros recuerdos y de nuestra identidad. Y aunque pasen los años, el bocho siempre será recordado como uno de los autos más importantes en la historia de nuestro país. ¿Y tú? ¿Recuerdas tu primer viaje en un bocho? ¿Alguna vez tu familia tuvo uno? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer tus historias y anécdotas. No olvides suscribirte a El Rincón de los Autos, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y compartir este contenido con tus amigos amantes de los autos. Así más personas conocerán por qué el bocho es y seguirá siendo una verdadera leyenda mexicana. Nos vemos en el próximo recorrido sobre ruedas.